Listo. Debería estar grabando. O debería comenzar. Ya, listo. Ya. Avísenme siempre que se me olvida grabar. Y cuando quieran que quede grabada la clase, me avisen. Ya. Tema, ya lo vimos en un ejercicio simple, ¿cierto? Ahí vimos cómo era la descomposición finalmente, que el método que vamos a utilizar en el curso es a través del sistema escalar, ¿no es cierto? El vector unitario lo vamos a dejar un poco de lado y nos vamos a enfocar netamente a lo que es el escalar, ¿ya? Porque me da una intuición física de lo que está sucediendo finalmente con el sistema de fuerza que yo quiero analizar. Eso es importante. Entonces, vamos a hacer un poco más de énfasis en descomposición de fuerza y cómo éstas actúan entre ellas, ¿cierto? Y se obtienen fuerzas resultantes al respecto. Todavía recuerden que no hemos visto nada de equilibrio. Todavía no busco esa sumatoria de fuerza igual a cero. Ya, entonces tenemos para hoy preparado un taller de estática y creo que preparando este taller de estática ya cerramos el tema de la fuerza, de descomposición de fuerza y fuerza en el plano y pasamos a la próxima clase, que es la de mañana, que avisen a su compañero que no falta mañana, la más importante ya, que es de estática de la partícula en 2D, que de repente uno cree que sabe, pero en realidad no es tan así. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en esto. Voy a tratar de usar el whiteboard, lo estuve arreglando que es una tableta digitalizadora para rayar, pero todavía no logro que funcione al 100%. De repente como que se me cae al usar el Zoom y el Teams, se me cae como un computador completo. Entonces, si se llega a caer, ustedes se conectan al mismo link o se mantienen en el link que están, ya mientras se reinicia mi computador. Quiero probar hoy día, hacer un poco de prueba de esto, ¿ya? Tengo mi pizarrita, no sé si la habían visto antes ustedes. Ya, ¿qué pide para el programa? El taller se los voy a enviar también, le voy a enviar la resolución y luego voy a enviar el taller. Dice, para los sistemas de fuerza mostrados en la figura, descomponga la fuerza, indique la magnitud de su componente. Este es un regalo prácticamente, ¿cierto? Hagamos la descomposición, si alguien quiere ir haciéndolo, está en libre opción de ir haciendo e ir comparando lo que nos da finalmente. Ya, a ver quién gana primero. Veamos el primero entonces. Voy a buscar el lápiz. Me hicieron así, me cayeron el lápiz. Listo. Ya, el primero que tengo acá, hagámoslo de inmediato, ¿cierto? Tengo que la descomposición finalmente, la descomposición de la fuerza va a tener una proyección en X, ¿cierto? Y va a ser esa fuerza en X, ¿cierto? Y esa descomposición también va a tener una fuerza en el eje Y, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos que iluminar esto con una linterna desde el lado superior para ver la proyección como en sombra sobre el eje X y vemos con una linterna hacia el otro lado, ¿cierto? Horizontalmente para ver la proyección que deja sobre el eje Y. Recuerden que son los catetos por la ley del paralelogramo. En el primero escribir la ley del paralelogramo, vamos a hacerlo aquí, finalmente. Entonces, si yo quiero esta fuerza F, la quiero descomponer finalmente, la fuerza F sabemos que se divide en una fuerza en X, punto y coma, una fuerza en el eje Y. Y eso es lo que me pide el ejercicio finalmente. Entonces, esta fuerza en X, ¿cómo quedaría esta fuerza en X? Fijémonos que formamos un triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Y aquí tengo el cateto, ¿cierto? Perdón, tengo el ángulo, ¿cierto? Con respecto a la horizontal. Y lo que quiero descomponer primero es la fuerza en X. Y la fuerza en X dijimos que iba finalmente con el cateto adyacente, ¿cierto? Es el cateto adyacente al ángulo que a mí me están dando. Como es el cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica tenemos? Recuerden que tenemos dos funciones trigonométricas para usar, el seno y el coseno. Y dijimos que cuando teníamos el seno de alfa, aquí lo escribí al ladito, teníamos que ocupar inmediatamente para poder determinar el cateto opuesto. Y cuando tengo el coseno de alfa, ¿cierto? Ocupaba para determinar los catetos adyacentes o las proyecciones de fuerza adyacente. En este caso, el fx necesito determinar una fuerza adyacente, entonces inmediatamente utilizo el coseno de alfa. Ya no es necesario que tengamos que despejar de las ecuaciones de equilibrio o de las ecuaciones que teníamos nosotros trigonométricas para poder obtenerlo. Basta con multiplicar la magnitud, ¿cierto? En este caso 58, ¿cierto? La magnitud por la función trigonométrica, aunque me descompondría inmediatamente la fuerza en X. Y esa función trigonométrica, ¿cierto? Como es el cateto adyacente, inmediatamente yo sé que es coseno de alfa.
Entonces, coseno de 48 grados, ¿cierto? Punto y coma, el FI, ¿qué nos queda el FI finalmente? El FI nos queda la composición, que es 58, ¿cierto? Por el cateto opuesto, que sería la altura o que sería la magnitud de la fuerza de I, ¿no es cierto? Y este está dado por el cateto opuesto y es seno de alfa. Seno de 48 grados. Y con eso está listo. Y no es nada más fácil que F va a ser igual a 58 por el coseno de 48. Y mi calculadora busco el tiro y si no me interesa. Yo calculo, porque no tengo pila, no tengo pila. ¿Qué podemos estar? Profe, Sí, en X da 38,8 38,8. ¿Ya? y en Y da 43,1. Ya, alguien lo calculó ya. Ya, vamos a ver así. 38,8, punto y coma. Entonces el otro teníamos, ahí, Sí, 43,1. 43,1. Unidad de medida, estábamos trabajando en kilonewton, ¿cierto? Kilonewton. Por aquí, está en minúscula. Recuerden que kilo siempre está en minúscula y newton está en mayúscula. Kilonewton. Y ahí está listo. Positivo o negativo, tenemos que ver hacia dónde apunta la flecha finalmente. Fíjense que la flecha en X me apunta hacia el X positivo y la flecha en Y positivo. Entonces los dos son positivos. Y está listo. Aquí tengo la descomposición que me pedían para el ejercicio A. 1A, ¿cierto? Veamos el 1B y el 1C. Veamos el 1B. Profe, da lo mismo, ¿o no? Debería dar lo El mismo. mismo. Vamos a ver. Esa es la gracia de ver acá. Ahora, justamente vamos a ver eso. Y es bien lo que me están diciendo. Fíjense que acá descompusimos con qué cosa. Con el 48 grados, ¿cierto? Y esta es la magnitud 58 kilonewton. Fijémonos que es lo mismo que tenemos acá. La magnitud es la misma 58, pero ahora ya no me dan el ángulo que tengo acá abajo, ¿cierto? No tengo el ángulo con respecto a la horizontal, sino que me dan el ángulo con respecto a la vertical. Entonces, lo que buscamos con esto, con el ejercicio A y B, es finalmente, ¿qué pasa si yo tomo directamente el 42 grados y no tomo el 48 que estoy acostumbrado que me lo den con la horizontal? Veamos qué pasa y veamos si da lo mismo. Y tal como dice el compañero, deberíamos llegar exactamente al mismo resultado. Si no llegamos, es que tenemos algún problema, ¿cierto?, en el ejercicio. Veamos el 1B nuevamente. Entonces, el 1B se tiene que descomponer una fuerza en X, una fuerza en el eje y la descomposición nos queda finalmente con los 58, que es la magnitud, ¿cierto? Por su función trigonométrica. Veamos cómo nos queda esa descomposición. Va a tener una proyección en X, va a tener una descomposición de fuerzas en el eje Y. Entonces, veamos cómo nos queda el FI finalmente. Perdón, el FX primero. El Fx finalmente sería este cateto, ¿no es cierto? Todos lo ven. Es este cateto. Y este cateto es opuesto al ángulo que estoy viendo ahora. Si veo el cateto opuesto al ángulo que estoy viendo ahora, me toca por el seno, ¿cierto? Ahora cambió la función. Ahora sería 58 por el seno de 42 grados, ¿cierto? Y es diferente al anterior. Tenemos que ver que es diferente. Punto y coma. Ahora descompongamos el Fi y sería la magnitud que serían 58 kilonewtons, ¿cierto? Por el cateto adyacente, y el cateto adyacente sabemos inmediatamente que es coseno de 42 grados. Si ustedes calculan eso, F les da 58 por seno 42, que lo calcule. Da 38,8 igual. Excelente, 38,8. Y el otro da 41, 43,1 entonces, ¿cierto? Unidad de medida, kilonewton. Entonces, si se fijan, no es necesario que siempre llevemos los ángulos, porque muchas veces estábamos acostumbrados a llevar el ángulo directamente, ¿cierto?, a los ejes X o eje Y, y trabajar siempre con el mismo y saber siempre la función trigonométrica que para poder determinar el FI, por ejemplo, de este de acá, siempre multiplicábamos por el seno. Y para multiplicar el coseno, ¿cierto? Para buscar el coseno teníamos que multiplicar
perdón, para buscar el fx teníamos que multiplicar por coseno. Entonces lo que buscamos ahora con este ejercicio, que es el 1a y 1b, es ver una comparación entre los dos, que depende realmente qué ángulo me entregan, es con qué función trigonométrica voy a trabajar, si voy a trabajar con coseno o voy a trabajar con seno, ¿ya? Basta con conocer las reglas que tenemos acá, que estoy remarcando ya en este cuadrito, para que nosotros podamos descomponer cualquier fuerza. Aún así, si les sigue confundiendo, no es necesario que ustedes sigan lo que yo voy haciendo acá. Si ustedes pueden buscar el complemento, como saben que aquí hay 90 grados, pueden restar de los 90 grados los menos los 42 y obtienen los mismos 48 que tengo acá y descompongo tal como se siempre con la función trigonométrica normales y no estarlas invirtiendo o hacer el complemento. Yo prefiero hacerlo de esta forma y ir buscando el ángulo en que esté porque en realidad es fácil verlo con estas de acá. No tengo que andarme enredando buscando ángulos y equivocarme de repente cuando estoy buscando complementos. ¿Ya? Pero eso es de libre elección. Vamos por el 1C entonces. ¿Cierto? Está re fácil, ¿no es cierto? Veamos el 1C, veamos cuáles son los componentes, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza que se descompone en X y una fuerza que también se descompone en Y. Así de simple. Voy a marcar aquí las proyecciones y vamos a tener nuevamente. Va a ser una fuerza que se descompone en X y se descompone en el eje Y. Y veamos la descomposición de la fuerza en el eje X. ¿Ya? Si nos damos cuenta, la fuerza en X es el cateto adyacente al ángulo que nosotros tenemos. Y si sabemos que el cateto adyacente tiene que ver con la función coseno de alfa. Entonces sería la magnitud, que sería los 89, ¿cierto? Por el coseno del ángulo 13 grados que tenemos ahí. Punto y coma, el FI, ¿cierto? El FI es este cateto de acá, el mismo que acá, ¿cierto? Y el FI tenemos finalmente el cateto opuesto. Y el cateto opuesto va con la función seno de alfa. Entonces serían 89 por el seno de 13 grados. Si alguien es tan amable de calcularlo, por favor. El coseno de 13, a ver, da menos 86,72. 86,72. Después ponemos el signo. Y el de acá, el FI, Da 20,02. 20,02. Y esto está en Kilonewton. kilogramos. Kilogramo. Kilogramos. Aquí nos engañaron. Ya, en kilogramos. Y después voy a buscar, no es que el coseno y el seno, como estoy haciendo descomposiciones directamente con el ángulo que tiene que ver con la proyección en X o en Y, ¿cierto? No me da inmediatamente el signo, sino que el signo lo viste tú según donde apuntaba la flechita, ¿cierto? Fíjese que la flechita queda apuntando el X negativo, entonces negativo, y la flechita para la descomposición en Y me queda apuntando igual en negativo, ¿cierto? Entonces ambas son negativas. Yo le doy el signo cuando estoy descomponiendo de esta forma. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? En el chat pueden poner dudas, cualquier cosa. Acuérdense que acá no hay dudas que No, sean profe, por el tontas. momento no. ¿No? Todo bien. Esta es la base de todo. Sabiendo esto, ya puedes pasar el ramo. Den por pasado el ramo conociendo esta descomposición. Ya, vamos con el otro ejercicio entonces. Dice, determine la fuerza resultante. Voy a copiar completo esto acá. Y lo vamos a mandar a la tableta digitalizadora. Que está funcionando hasta el momento. No la quiero quemarse. El otro día dije lo mismo, estaba haciendo clase y murió. Déjenme ver la relación de... Vamos a darle un poquito más a esto. Listo. Determinamos fuerza resultante. Esto es similar a los ejercicios que vimos cuando terminamos la materia, ¿cierto?, de la clase pasada. Entonces busquemos la fuerza resultante. ¿Qué me piden aquí? Determine la fuerza resultante de cada uno de los sistemas mostrados. Esos dos, ¿cierto? Además, dibuje la fuerza resultante obtenida. O sea, que quieren que la vean, que la dibuje. Ya, en rojo vamos a marcar las proyecciones y veamos que tenemos la fuerza de 30 kN y la de 20 kN. Pongámosles algún nombre, si ustedes quieren. Es más fácil siempre poner nombre, F1, F2. ¿Ya? Veamos para
el ejercicio A y el ejercicio B. Veamos para el ejercicio 2A. ¿Ya? ¿Qué nos queda finalmente? Vamos a ver las descomposiciones. Vamos a tener una fuerza F1X, F1 en Y, ¿cierto? En otro color voy a marcar el F2X, el F2 en Y. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Tenemos todas nuestras proyecciones de fuerza finalmente. Y ahora ya estamos acostumbrados, entonces marquemos el F1, nos va a poner F, lo mismo que acá arriba, donde estaba poniendo Fx y Fi, porque ya sabemos que la descomposición va a ser F1x y F1y. Entonces está re fácil ahora la cosa, ¿cierto? Entonces tenemos la magnitud que son 30, siempre va la magnitud que es el largo de la flechita, ¿cierto? ¿Sí? Multiplicada por la función que tiene que ver con el cateto que estoy buscando. Este es el cateto adyacente a las 48 grados, y el cateto adyacente tiene que ver con coseno, entonces coseno de 48. Punto y coma, busquemos el otro, sería 30, ¿cierto? Por el cateto opuesto. Para buscar ese tengo que ser el cateto opuesto, que tiene la misma altura de ese, ¿cierto? Entonces sería por el seno de 48 grados. Y así es. Entonces, si alguien me dice cuánto queda descompuesto F1, 30 por el coseno de 48, $20,07. muchas gracias. Y después 30 por el seno de 48, $22,29. muchas gracias, 22,29 kilonewton. Vamos por la F2. Pues. La fuerza 2 que tenemos acá se tiene que componer en X y en Y. Vamos a ver esta la descomposición en X de la F2 y tenemos el ángulo acá, 62. Y el F2X es el cateto adyacente al ángulo que yo tengo. Y cuando tengo el cateto adyacente es el coseno. Entonces inmediatamente tenemos la magnitud que es 20, ¿cierto? Que es el largo de la flecha, por coseno de 62 grados. ¿Ya? Punto y coma. Para la proyección en el eje Y nuevamente sería la magnitud, ¿cierto? Por el opuesto. Y el opuesto en este caso, ¿cierto? El opuesto en este caso sería el seno de 62 grados. Y ese F2 finalmente, ustedes que tienen la calculadora en este momento, díganme, ¿cuánto me da Fx? ¿Cuánto me da Fi? 9,38. Gracias. Y 17,65. gracias. Y 17,65. Unidad de medida que tenía esto, kilonewton. Ya está, están las dos fuerzas descompuestas finalmente. Y la fuerza resultante, llamémosla FR de fuerza ¿Profe? resultante. Sí, claro. Entonces, ahí para el 20% de 62 tendría que ser menos, ¿no? Tendría que ser menos. A ver, no la he visto. Sí, Ah, lo sí, vi. perdón, sí, está bien. Porque tenemos esta fuerza en X, este es positivo, y esta acá en negativo. Perfecto, sí. Me olvidó buscar el signo. Ya me estaba adelantando. Perfecto, ya. Tienen razón. Ya, entonces saquemos la fuerza resultante, y la fuerza resultante yo sé que va a tener una fuerza en X y una fuerza en Y, ¿cierto? Y no queda nada más que sumar la F1X, la F2 en X, y me daría la fuerza en X finalmente. Entonces, ¿cómo tenemos esto acá? 20,07 más 9,38. ¿Cuánto me daría eso si alguien está atento? 29,45. 29,45. Gracias. ¿Y el FI? 39,94. Aquí nos olvidamos que tenemos el signo. Recuerden que tenemos el signo. Siempre uno suma. 4,64. menos 17. 4,64. 64. 64. Ahí sí, ya. No nos olvidemos de los signos que me retaron recién ustedes, que me faltaba el signo. Ya, eso tenemos que tener. Ojo, siempre buscar los signos. Este es un error común que tenemos, que de repente se nos pasa un signo y el ejercicio queda todo mal para atrás.
ya sobre todo en los enrejados. Así que eso hay que tener mucha precaución de revisar el signo nuevamente. Que me pedían en el ejercicio finalmente, buscar la fuerza resultante obtenida para estos dos sistemas. Todavía no tengo la fuerza resultante porque lo único que tengo son las componentes Fx y Fi de la fuerza resultante. Y además me piden graficarla. Grafiquemos esa fuerza resultante primero. Grafiquemos esta fuerza resultante en X, en Y, y grafiquémosla finalmente. Fx me dice que tiene 29,45. Y en Y tiene 4,64. Positivo, ¿cierto? Sí. 4,64 kilonewton. ¿Ya? Y esas son las dos componentes. Yo sé que por la ley del paralelogramo, ¿cierto? Mi fuerza resultante, yo tengo que tirar una línea paralela a una componente, la paralela al otro componente, y donde se unen, tengo que unirla con un principio y un final. Y ahí me quedaría la fuerza resultante. Y esta sería la FR, que en este caso, ¿cómo se calcularía FR? ¿Ya? FR, nosotros sabemos que por Pitágoras, ¿cierto? Va a ser la raíz de una componente al cuadrado más otro componente al cuadrado. Entonces tenemos 29,45 al cuadrado más 4,64 elevado al cuadrado. Si alguien puede calcular esa componente, y algo está pasando acá, veamos en el chat por mientras que ustedes la calculen. ¿No nada? Participantes. No hay nada. Profesor, creo que yo aún no me agrega al equipo. ¿A quién falta agregar al equipo? Lo agregamos al tiro, ¿no? Y hacemos el Porque equipo no me final. deja escribir. ¿A ti? Sí, Ah, ya voy. Dame un segundo. ¿Copiar? A mí tampoco, bro. Ya, gracias. tranquilo. Voy a uno primero. Agregar miembro. Ahí aparece. No estaba justamente. ¿Quién era el otro? Yo, profe, Mauricio. Gracias, profesor. De nada. Mauricio Valenzuela, ¿cierto? ¿Me faltaba? Sí, profe. Sí. ¿Y por qué no me sale tu contacto? Y antes me salían todos. No te puedo copiar. Mauricio Valenzuela, te voy a buscar acá. Tú me dices si es que está. Repite que no te lo en la universidad. Mauricio. Ese. Salazar. Mauricio Valenzuela Salazar, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Yo tampoco aparezco profesor en el equipo. ¿En serio? Vale, gracias. De nada. Ya, ¿quién más? Nombre. Tomás Steinmetz. Tomás, el segundo. Está. Steins. Sí. Ya Tomás. Agregado. Eso es. ¿Alguien más que falte? Que diga ahora calle para siempre. Estamos entonces. Todo agregado. Ahora sí que pueden chatear cualquier cosa. Bueno, por mientras que estábamos en eso, ¿cuánto nos da la fuerza resultante esto acá? 50,98. 29,89. Excelente. 50,48 y 2 me dijeron, entonces debe estar 98, correcto. profe. Ah, ahí lo Sí. arreglamos rapidito. 50,98. Ángulo. ¿Ya? Recuerden que es un vector finalmente, pero nosotros estamos trabajando escalar. Debo tener el módulo, el sentido, ¿cierto? Y me faltaría la dirección. ¿Cuánto es ese ángulo alfa? ¿Cómo lo puedo sacar ese ángulo alfa? La tangente de la fuerza Muy resultante en bien, muy bien, Sí, muy bien, claro. muy bien. Sabemos que una función trigonométrica, que la tangente, la tag, ¿cierto? La tangente, que es lo que es el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Es el tangente de alfa, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces nosotros podemos aplicar arco tangente. Si aplicamos arco tangente, ¿cierto? Si entre más la tangente, ¿cierto? Me queda el ángulo alfa. Y me dice que alfa, bueno, aquí hay que aplicar arco tangente. Del cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Cateto opuesto vendría siendo 4,64.
dividido el cateto adyacente, que es 29,45. ¿Cierto? Entonces faltaría que el ángulo alfa finalmente va a ser el arco tangente del opuesto partido por el adyacente. Siempre se calcula de la misma forma el ángulo alfa. El cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? ¿Cuánto da el arco tangente de 4,64 dividido por 29,45? Es un ángulo chiquitito. Pucha, tengo que calcular. Ayúdenme. Si le pongo la pila de... Calcúlenme otra vez si mi colega me presta una pila. Steam, me robé una pila. Por mientras. A ver si están buenos. ¿Ves? Excelente. Ya, si le aplico arco tangente a eso. 8,95. Vamos a ver. ¿Cuánto dijiste? 8,95 parece, si no me acuerdo. Entonces, alfa 8,95. Puta, me apareció el de 8,95 grados. Veamos. Yo lo hago acá, 8,95. Está bien. Ya, perfecto. Y eso es todo. ¿Está fácil o no? Profe, me quedó una duda existencial. En verdad, Sí, no me pregunto eso por es lo tanto, pero importante, ¿sí? es que, por ejemplo, si hiciera el seno de X es igual al, o- no, al opuesto, por la hipotenusa debería dar lo mismo, ¿no? Si hago el. Si hago También lo puedes hacer, exactamente. ¿Sí? Veámoslo, si quieres lo hacemos. Claro. que me es Lo que distinto. Por eso me quedó la duda. te Me dio dio como 5. distinto. Ya, pero veámoslo. Es que esto es trigonometría nomás, ¿no es cierto? Tú sabes que el seno de alfa, este es el cateto, ¿qué cosa? El cateto opuesto dividido por la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú me dices finalmente, que hay que aplicarle arco seno a esta función, ¿ya? Entonces le aplico arco seno de alfa, va a ser igual al arco seno de cateto opuesto partido por la hipotenusa, y el cateto opuesto que tenemos acá al ángulo es 4,64. ¿Sí? Dividirlo por la hipotenusa, y la hipotenusa es la fuerza resultante, y esa es 50,98. ¿Ya? Entonces, alfa al aplicar al coseno, ¿cierto? Se te van esas dos, y me queda que alfa va a ser igual al coseno esa cosa. Veamos. Ya lo mismo lo van a investigar. Al coseno de 4,64 dividido por 50,98. Eso me da 5,22 grados. Y debería ser exactamente lo mismo que teníamos arriba. ¿Cuánto teníamos arriba? 8,95. Si no nos da, algo debe estar pasando en esto. ¿Ya? Hay una componente que no está buena. O es la fuerza resultante que nosotros obtuvimos, o tenemos esta acá. Veamos la fuerza resultante. Déjenme calcular.
raíz. Verifiquemos los números que nos dieron. 50.98. Creo que Profe. la fuerza resultante que le dieron estaba mala, profe. Saquémosla al tiro, pero siempre tienen que ser coincidentes las funciones trigonométricas. No podemos fallar con eso. 29,45. Profesor. Dígame. A mí la fuerza resultante me dio 29.81. Ah, quizás por ahí está. Yo lo estoy calculando igual. Me da 29,81. Claro, esa está errada. Y ¿saben qué pasó aquí también? Es que no pensamos. O sea, está bien equivocarse, pero uno tiene que pensar al respecto. Nos había dado 50,98. Pero fíjense que teníamos una componente que era 29,45 y 4,64. Y nos dio una fuerza de 50. ¿No creen ustedes que está muy elevada la fuerza resultante que nos había dado de 50 con respecto finalmente a estas otras dos fuerzas que están siendo aplicadas, que es 29 más 4,64? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es difícil que me dé 50 algo que tenga dos componentes mucho más bajas. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta que ahí tenemos un error finalmente. Entonces eso es importante que se vayan dando cuenta. ¿Ya? Yo fui en modo automático un poco ir escribiendo y no tenía para comprobar, pero está bien. Estos errores son los que finalmente nos vamos dando cuenta de qué va pasando finalmente. Después ya no nos vamos a cometer. A mí me da 29,81, a ustedes igual, ¿no es cierto? Finalmente. Sí, profe. Ya. Y no tengan miedo a equivocarse, porque la idea es equivocarse acá y de estos errores mismos vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Y nos vamos dando cuenta que no se van cumpliendo algunas cosas cuando tenemos error. Y nos vamos dando cuenta antes. Después no nos vamos a volver a cometer, si es que eso está súper bien. Eso es lo que hay que hacer finalmente. Tenemos que cometer errores para poder ir avanzando. ¿Ya? Finalmente, hagamos esto. Entonces, si nos equivocamos en ese, también nos equivocamos cuando sacamos el ángulo alfa, ¿no es cierto? Ah, no, porque ese estaba bien. No me equivoqué acá. No me pesquen. Porque eso lo hicimos cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y el cateto opuesto estaba bien, el cateto adyacente estaba bien. Solamente era la fuerza resultante. Y la fuerza resultante iba acá, cuando quería determinar el ángulo alfa usando la función del seno, ¿cierto? Sabíamos que el seno, recapitulando, seno alfa y cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto 4,64 y la hipotenusa la fuerza resultante que es 29,81. Si ustedes calculan esto, el coseno, voy a calcularlo, de 4,64 dividido por 29,81. Y eso me da 8,95. Y nos da exactamente lo mismo. Y ahí está. Muy bien, nos da exactamente lo mismo. Ya, ok, entonces con eso comprobamos, ¿cierto? Y ya está. Ya, ¿dudas con respecto a eso mismo? ¿Quedó alguna duda de este ejercicio que era tan simple, pero que finalmente sacamos varias cosas de entre medio? Profe, sí, después en las evaluaciones, por ejemplo, o los controles, lo que sea, ¿con cuántos decimales hay que dejarlo? Según- Generalmente con dos y puede ser truncado, igual. Dos truncados, ya, no es necesario que hagan la aproximación. Ah, ya. Vale, profe. Con dos y cortan lo que les dé la calculadora y nomás. Si quieren no la aproximan, me da igual, es muy poca la diferencia que podríamos tener. Ya, sigamos con el B para que después terminemos con el último ejercicio que es más entretenido. Ya. Vamos por el D y les pregunto, ¿a qué hora terminamos? Ya se me olvidó cuál era el horario que teníamos. 10:30 parece. 10:30, ya, para estar claro y no pasarme después. 10:30 es la hora que terminamos. Y después ustedes parten después a las 10:35, ¿no? 10:50, ¿o no? Mm, No sé la verdad, pero parece que sí. 10:50. Parten en el otro modo. Perfecto, ya. Ya, lo importante es que vayan entendiendo más o menos esto. De repente no podemos ir a la velocidad que queramos. Los que entienden esto ya y lo encuentran como muy simple todavía, bueno, van a ir un poco más avanzados y van a ir repasando estas cosas finalmente. Pero son cosas como estas las que tenemos que interiorizar finalmente para que podamos entender finalmente la estática. ¿Ya? Es la base. Vamos con el 2B.
Vamos a ver el 2B. Lo voy a copiar abajo, sí, para que no tenga problema, porque está muy lejos ya. Se agota. Ni siquiera. Puta, qué buena que esté funcionando, porque ya con el PowerPoint está chato. Pero es una consulta. Dígame nomás. La calculadora, No, por casualidad, hay que tenerla con algún modo para que den estos resultados, ¿no? te está Porque dando otra cosa. es que sabe que estoy del En principio Gradiane. colocando el resultado y por lo menos no se parecen Sí, casi nada. sí, ten cuidado, porque lo que pasa es que si estáis trabajando la calculadora, los que estamos teniendo ahora están en grados, ¿ya? Yo tengo que tener en grados, ¿Ya? ¿ya? No sé en qué función, qué calculadora tienes tú. La casi. La Casio. La Casio, uy, que yo tengo la Texas, pero debe estar en Decret. Debe estar en grado, ¿cierto? Grado. No, grad es gradianes. No, no hay grados, es gradianes. Tiene que estar, si está en inglés, es DEC. DG, Ah, con creo. razón, yo tenía con la de topografía, parece. ¿Qué más? Porque yo no, hace tiempo no tomo. Y decía, ¿qué onda los resultados? No me da ninguno. Hay pruébalo. Calculadora, Sí, voy a probarlo. Casio, grados. Pero los grados están en. Aquí está, ¿ves? Mira, estos Ahí sirven para sí, calcular los grados en DEC. Tienen que estar en DEC. Si tú los ahí tienes sí. grad, son los gradianes. En RAD son los radianes que ocupan ustedes en algunas materias. ¿Ya? Lo En tenía así. dinámica estructural después van a ocupar eso. Pues ¿Ya? topografía no tiene así, entonces se había olvidado. Exactamente. En topografía no lo ocupa acá. Sí, sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. Ya, y les aconsejo nuevamente trabajar en algo, juntarse unas luquitas, que es lo que hice yo cuando estaba en la U. Hacía yo antillas, me hacía 1000 lucas por ahí, trabajaba nochero y, y finalmente me puedo comprar una Texas, porque me salvó la vida después cuando ya tenía la Texas, por si acaso. Si pueden buscar una pega de medio tiempo, hasta comprarse la Texas. ¿Cuánto sale Eh, eso? Puta, es que yo tengo la vieja, no sé si se me ve acá, yo tengo esta, que para mí es útil, sigo jugándola. Puta, me salió esta cuestión de acá. Tengo esta nomás, la antigua, la Voyage. A mí Ahora creo que ya están en me color y todo. recomendaron una, pero era carita, valía como 180, parece. Son caras, Esa sí. misma es. Que una podía como hasta graficar ahí si quiere, guardar documentos, hasta jugar, pues. Todo, esta te hace todo. Ya, pero esas se pueden ocupar en las pruebas, ¿o no? O sea, para mí me da igual, para mí es mejor porque pueden Que resolver gané sistemas una. de ecuaciones inmediatamente. Si a mí no me interesa que sepan resolver el sistema de ecuaciones, me interesan que sepan la estática, ¿ya? Y que entiendan cómo funcionan finalmente las estructuras. Entonces, a mí me pueden ocupar. Ahora, yo no la podía ocupar en cálculo ni en álgebra, porque ahí era todo prácticamente algebraico, o sea, con letras. Entonces era simbólico. Era muy raro que tuviéramos algún número. Y este pasa lo mismo, entonces era todo tenía que ser a mano, ¿no? Creo que hay ¿Ya? algunas que se puede hasta programar, ¿o no? Por eso teníamos esta nosotros, porque nos enseñaban a programar. Programas enrejados, programas. Bueno, hay un montón de funciones. Incluso hay programas que tú le instalas y te resuelven estos enrejados. ¿Ya? Entonces es como bastante útil y otro es bastante útil para estudiar porque de repente quieres saber el resultado de una integral y no tienes el resultado del ejercicio. Lo metes a la calculadora, te integra definida, te integra definida, deriva, etcétera. Te resuelve también matrices, entonces es como bastante útil. Yo se las aconsejo, es algo Ahí que la les va a estoy funcionar viendo. bien. Vale 150. O la nueva creo que es porque es vertical. No es como el La, teléfono. la nueva es esta, Coloqué Texan, calculadora Texan, ¿no? Ahí me salió. no es la TI. No me acuerdo cuál es la nueva, la TI-Con. No, TI-Con es que es otra cosa. Pero coloqué calculadora Texan, a lo mejor estaba hablando de otra. No, no, sí es esa. Por lo menos esta. Es, esa. La Ensper, sí, la Ensper y CAS. Sí, tiene que ser CAS, eso es lo importante. Porque esa es la que tiene el algoritmo matemático algebraico, finalmente. Tú puedes trabajar con. No es necesario que le metas números, tú puedes ponerle letras y te resuelve las cosas como letras. ¿Ya? Pero es ese. También algunos ocupan la HPA,
pero yo muy poco veo del HP, casi todos tenemos Texas. Hoy la mía está bien. Y yo la compré usada, yo no la compré nueva. La mía es del año de la pera. Ya. Pasaron las calculadoras. Solo si pueden. Ahora, ojo, que ahora que ustedes tienen la posibilidad de estar en el computador, porque también existen emuladores para calculadora en el computador. Entonces la pueden emular. Entonces pueden bajar el emulador. Y ahí tienen emuladores. Entonces no es necesario que se la compren ahora. Y pueden ver aquí. Profe, yo tengo una en el celu que es programable, una aplicación. También, sí, creo que en el celular también está la aplicación de poder emular las calculadoras. Sí. Es bueno que lo utilicen. Tal les sirve harto. No es que me vayan a pasar los ramos con eso, pero les va a simplificar. Está bien. Ya listo. Pasó el tiempo de relajo y sigamos con el ejercicio. ¿Les parece? Ya, sigamos con el ejercicio entonces. Vamos a tener las proyecciones, ya no las voy a dibujar como en el anterior porque ya estamos bastante más capos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya, si ustedes cuando repitan el ejercicio en su casa, finalmente pueden poner las proyecciones acá. Nosotros vamos a hacerlo directamente ahora. Veamos. F1, vamos a dar un F1. Acá vamos a poner que esta es la F2 y esta es la F3 poniendo nombre, ¿ya? Veamos la F1. La F1 parece que achiqué mucho esto. Sí, ya, F1. Yo sé que se descompone en F1 en X y en F1 en Y. Eso si quieren lo escriben. F1 en Y. Y finalmente, ¿cómo nos queda F1X y F1 en Y? Es el módulo F1, que serían 199, ¿cierto? Pues la magnitud, ¿cierto? Y X tiene que ver con el cateto opuesto. ¿Cuál es la componente de X de esto? Está acá, ¿cierto? Y es el mismo que el cateto acá. En la misma altura de esa va a tener la misma altura acá la descomposición que sería esa de acá. ¿Sí? Entonces F1 en X sería por el seno de 39. ¿Ya? Positivo o negativo, fíjense que la flecha... Ah, me equivoqué, está despejando ni. Nadie me dijo nada. Vayan corrigiéndome cuando me equivoque. ¿Ya? F1 en X es esta componente que tengo acá. ¿Cierto? De F1. Y esto es el módulo, ¿cierto? Y tenemos que el cateto está con respecto al adyacente, el cateto adyacente con respecto al ángulo de 39 que tenemos acá, ¿ya? Y el cateto adyacente tiene que ver con el coseno, entonces sería con el coseno de 39 grados. ¿Ya? Positivo y negativo, vamos apuntando hacia el otro lado de la X, entonces está negativo. Ya, vamos con el eje Y, y el eje Y sería esta componente que tenemos acá, y esa componente vendría siendo igual a esta altura, ¿cierto? Que sería el opuesto, y el opuesto es el seno, entonces sería 199 por el seno de 39 grados. Positivo y negativo va apuntando, ¿cierto? Hacia abajo, entonces negativo. Unidad de medida, kilogramos, kilogramo. Y ya está. ¿Cuánto nos da todo eso? ¿Alguien lo puede calcular? A mí me da menos 154,65. 164,65. Y es negativo. 164,65. Muchas gracias. ¿Y la componente ni? Menos 125,23. ¿Viste? Y ahí tenemos nuestras dos componentes finalmente. Vámonos con la F2. ¿Ya? No voy a escribir F2X y F2Y, ya lo sabemos a memoria, ¿cierto? Y vamos con la F2 que son los 23. Entonces, el módulo que sería 23, ¿cierto? Y quiero sacar la componente X, la proyección de la componente en X. Oh, me empezó a fallar esto.
Se me dio un pestañón en mi computador. No sé si les mostró algo a ustedes. Si llega a fallar, se vio algo raro. Si llega a quedarme pegado, quédense ahí conectados en la clase o se reconectan de nuevo. Porque se me apaga el computador de repente. No sé por qué será. Ya, entonces finalmente tengo la componente en X, ¿cierto? La proyección que sería el 23, ¿cierto? Y tengo el ángulo acá, y ese sería el opuesto, ¿no es cierto? El que quiero calcular acá es el opuesto. Entonces sería el opuesto, el seno de 32. Positivo o negativo, fíjense que va montando hacia atrás, entonces es negativo. ¿Sí? Ahora, nuevamente, sería en I, el 23, ¿cierto? Quiero calcular esa componente de la fuerza F2, finalmente, que es la fuerza en I, ¿cierto? F2 en I, y está con el adyacente, y el adyacente es con coseno. Coseno de 32 grados. ¿Cuánto nos da esta cuestión de acá finalmente? Menos 12,2. 2, ¿ya? ¿Y el I? 19,51. Y esto es en kilogramos. Y estamos listos, ¿no es cierto? Y ahí está, era positivo, ¿no es cierto? Veamos, revisemos eso nuevamente, el signo F2, la componente, ¿cierto? En F2, la proyección en F2 en I va negativo, va hacia atrás, entonces el X queda negativo. Y en I me queda positivo, entonces queda positivo, estamos bien. Veamos el F3. ¿Cómo nos queda el F3? F3X, veamos el F3X, nosotros sabemos que el F3X es esta componente de aquí, rayémosla. Ya, y esa componente de ahí es igual a esta longitud que tengo acá. Ya se empezó a pegotear esta cosa. Entonces tenemos 20, ¿cierto? Que es la componente. 20 por el opuesto, es el opuesto, ¿cierto? A 55 grados. Y el opuesto es el seno. Entonces, por el seno de 55. Ya, positivo negativo, ¿cierto? En X va apuntando hacia el X positivo, entonces queda positivo. Ahora 20, para poder multiplicar por Y, ¿cierto? O encontrar la componente en Y, serían los 20 por el adyacente, que es este de acá. Y el adyacente dijimos que era por coseno, coseno de 55 grados. Positivo o negativo, va apuntando hacia arriba, así que es positivo. Y esto es kilogramos. Usted quiere poner la unidad media al tiro. Distinto. ¿Cuánto nos da F3? 16,38. Gracias. Y 11,47. saquemos la fuerza resultante, que es sumar F1, F2 y F3, ¿cierto? Fuerza resultante, sumamos todas las que están en X. Entonces sumamos esa y esa. Profe, en F1X me dio distinto. Revisémosla. 199 punto nada, 199 por coseno de 39. Me da 154,65, ¿no? Sí. 199, 154,65. Arreglemos todo acá. ¿Alguien le dio algo más diferente para que podamos arreglar de inmediato? Calculemos esa talla. 199 por el seno. Sí, claro. ¿Por qué en el 125. porque en el F3 utilizó primero el seno? Siendo que el seno era, parece, cuando en el caso de la F2 utilizó primero el seno cuando la línea iba en esa dirección. Pero en el caso de la F3 va en otra dirección. Veamos el F3. Repasemos el F3 finalmente. Acá tengo F3, ¿cierto? Ya. Sí. Llegamos acá al F3. X e Y. Este es el F3, que es igual a 20 kilos como resultante. Y veamos las fuerzas que están involucradas. Tenemos F3 en X y la otra componente F3 en Y, ¿cierto? Y tenemos las dos. ¿Y qué ángulo tenemos finalmente? El ángulo que nos dan es 55 grados. Se me pegó acá. Ahora murió mi computador. ¿Me escuchan aún o no? Sí, se le- Sí, profe. Se va a reiniciar. Así que van a tener que esperar un poquito que se reinicie ya. tome ¿Quién su se tiempo. conectaba?
Si no se conectan, llegan ahí mismo. No se preocupe cuánto tiempo le toma. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Alguien me puso por ahí que necesitaba más RAM. No, si tengo harta, si es un computador gamer, entonces es bien potente. Pero lo que me pasó es que en algún momento se actualizó Windows y cuando se actualizó Windows me apareció el error. Entonces tiene que haber alguna incompatibilidad con los drivers. Yo creo que algo por ahí. Entonces no sé. Yo creo que lo más probable es que hoy día parta a comprar otra tableta nomás porque Wacom no, es la tableta que tengo, no dice nada al respecto. He preguntado y no tienen solución. Entonces, no creo que sea el computador. No sé. Si no, voy a formatear y instalar y después ver. No sé qué hacer todavía. Ya, vamos entonces. Sigue grabando la clase, parece. Al irme igual queda conectada. Así que Branco, no creo que sea falta más RAM. No te rías de mi computador. Ya. Continuamos con este ejercicio. Pantalla. Veamos qué pasa. Aparte tiene una tarjeta gráfica aparte. Quizás tendría que activarla. Voy a probar algunas opciones. Antes de que desconectemos muy bien. A ver qué pasa. Ya, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Alguien que me Sí, profe. conteste. Vale, gracias. Estábamos viendo por qué usamos esto finalmente. Lo bueno es que quedó guardado y cuando se reinicia queda guardado esto. ¿Ya? Estábamos viendo por qué descompusimos de esa forma el F3 finalmente. Fijémonos en el F3. F3, ¿cierto? Estoy escribiéndolo acá al lado nuevamente para no quedar enredado con esto. Tengo que los ejes coordenados son X, son Y, ¿cierto? Dibujé el F3. El F3 son 20 kilos. Y tengo que el ángulo que tengo es este que me dieron acá, 55. Y las componentes tengo F3X y F3, ¿cierto? En Y, como proyecciones. Chuta, ¿pero se me pegó? No, vamos a ver, no, salvar la cosa. ¿Se va a reiniciar otra vez?
He vuelto. Al fin. Sí se le escucha por si acaso. Gracias. Ya te anticipaste. Reacciones de enfadado. Había visto que ustedes podían poner reacciones en lo otro. Ya. Voy a... Ah, no, vamos a volver a lo mismo. Voy a intentar por última vez, pero no voy a compartir la pantalla entera. Voy a compartir un trozo. El whiteboard. Pero me apareció allá. Y si hace la clase como un streaming, aprovecha la tarjeta de video. No sé cómo hacer eso. Pueden ver en la pantalla acá, ¿no? ¿Cachado? Ya, pero eso no es lo que quería hacer. Ventana. ¿Viste? Guido. Wacom, reunión, general estática, no me aparece la... Ahí está, de acá. Ya, un segundo, voy a guardar. Tengo que compartir pantalla. Veamos si funciona nuevamente. Ya. Bueno, quedamos en esta fuerza F3, ¿cierto? Y teníamos que buscar la componente finalmente. Y lo que tenía que buscar, ¿cierto? Era la componente que tengo acá, que es F3X y la F3 en Y. ¿Ya? La F3 en X, ¿cierto? Yo sé que es igual a este mismo cateto que tengo acá. Esa es igual a ese mismo cateto que yo tengo acá, a esa longitud, ¿no es cierto? Y es el cateto opuesto. Entonces, el F3 en X, ¿qué hace finalmente? El módulo que es 20, ¿cierto? Que es la hipotenusa, ¿cierto? Por la función trigonométrica del opuesto, que es el seno de 55 grados. Y eso me da finalmente lo que tenemos acá. Seno de 55 por 20, 16,38. Y ahí tengo ni. Ya, empiezo a parpadear. ¿Se entiende, cierto? De la misma forma, me va a quedar en el eje Y. Para la consulta que me han hecho recientemente. No voy a hacer la ni porque no quiero que se me pegue la pantalla nuevamente. Ya, consulta hasta ahí. ¿Aló? ¿Alguien? ¿Chat? ¿Algo? Díganme, hola. Hola, Ya, están ahí por lo menos. parece que no hay consulta. No hay consulta, exactamente. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo que necesitamos calcular en el ejercicio son las fuerzas resultantes. Entonces, necesitamos calcular las fuerzas resultantes del ejercicio. Entonces, sumamos, para calcular las fuerzas resultantes tenemos que hacer la suma de las tres fuerzas. ¿Ya? En magnitud y en sentido. En dirección no le importa porque la calculamos después. ¿Ya? Calculemos. Menos 154. Tenemos esta de acá, la F2, F2 en X y la F3 en X. Si calculamos por eso, o si alguien ya lo calculó, menos 154.65 menos 12.2 más 16.38. Finalmente esto me da menos 150.47. ¿Alguien le dio lo mismo? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Gracias. Ahora veamos, vení, voy a calcular y ustedes me dicen si está bien. Menos 125.23 más 19.51 más 11.47. Y eso me da menos 94.25. Está bien. Excelente. No me equivoco entonces. Estamos. El ángulo alfa
¿cómo lo podemos obtener? Arco tangente inmediatamente, arco tangente del cateto opuesto, ¿cierto? Partido por el cateto adyacente de lo que tenemos, ¿cierto? Acá, si yo grafico la fuerza, porque me piden graficarla, la FR que me queda en X, tengo menos 150,47. No, voy a rojito acá. Menos 150,47. ¿Cierto? Y en Y, que tenemos finalmente menos 94,25. Me faltó aquí poner el eje X y el eje Y para que no se enrede nunca. Y ahí tenemos eso finalmente. Y la fuerza resultante, ¿cierto? Es esta línea de acá. Y podemos calcular inmediatamente la F, ¿cierto? El arco tangente. ¿Cómo calculamos el arco tangente? Cateto opuesto, ¿cierto? Que sería, para calcular este ángulo alfa si quiero el de acá. ¿Sí? Con respecto al eje X, cateto opuesto sería menos 94,25. O 94,25, le sacamos un absoluto nomás. 94,25, ¿cierto? Dividido por la hipotenusa. Y la hipotenusa sería la fuerza resultante. ¿Cierto? ¿Y la fuerza resultante cuánto es? No la tenemos. Calculemos la fuerza resultante. Raíz de menos 150,47 elevado al cuadrado más menos 94,25 al cuadrado. ¿Cuánto me da toda esa cuestión? ¿Alguien la puede calcular? Yo igual la voy a calcular por si acaso. Eso me da 170,55. ¿Alguien le dio lo mismo? 177,55 kilogramos. Que alguien me compruebe Sí. lo que me diga ahí. ¿Sí? Da lo mismo. Sí. Entonces, como tenemos, volvemos a calcular el ángulo alfa, repito, arco tangente del cateto opuesto, que es 94,25, que es el de acá, ¿cierto? Finalmente cateto opuesto, dividido por la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso, ¿cierto? Oye, ¿qué estoy haciendo? No, estaba calculando con el seno. Tienen que decirme si me voy equivocando, ¿cierto? Es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿no es cierto? Era 94,25 y 150,47. Si me voy equivocando, me van diciendo no. No voy a ir la onda. ¿Alguien que calcule el arco tangente de eso, por favor? ¿Por qué me sale esta cuestión? Eso me da 32.06. 32,06 grados. ¿Alguien más? Profe, ¿por qué lo cambió a positivo? Que ¿Cuál cambia positivo? no cambió el menos 94. Ah, esto. Porque en realidad yo lo quiero absoluto, porque yo calculo ese ángulo. Es como, a ver, Ah, si sí, bien el va a quedar sentido negativo, negativo, sí o sí. sí, sí, claro, porque yo lo que calculé fue esto, lo que dibujé, por si alguien más tiene duda, está bien, tu duda es válida. Yo voy a llevar ese cuadrado que tengo acá, ¿ya? Y lo que tengo finalmente trigonométricamente es esto. Y tengo ese lado que es la hipotenusa, y la hipotenusa finalmente como fuerza resultante es 177,55, así que tengo eso, por ejemplo, ¿ya? Y tengo el ángulo alfa que tengo acá, que es el que tengo que determinar. Y para este triángulo rectángulo yo sé cuánto vale este cateto y cuánto vale este cateto. Recordemos que estos son la magnitud de los módulos, ¿cierto? O de las proyecciones. Y yo sé que esta proyección de acá vale 94,25 si quiero hacer un triángulo. Y esta otra proyección de acá vale 150,47. Entonces es nada más que un rectángulo. Por eso ocupo finalmente los valores absolutos, ¿ya? Y para este ángulo alfa de acá, ¿cierto? Yo sé que están las arcotangentes del opuesto, que es 94,25, dividido por el cateto adyacente, que es 150,47. Por eso ocupo el positivo directamente. ¿Ya? Ya, profe. Vale, eso es. Finalmente hay que ser puro triángulo, ¿no? Y los signos los van dando después ustedes. Oye, sé que quieren. ¿Qué está hablando ahí? ¿Algo que preguntar? No. Ya. Nos queda clase todavía, nos quedan 10 minutos para terminar el último ejercicio. Mientras no se me pegue, voy a mandarlo aparte. Déjenme guardar este.
Listo, va a ser una nueva para el nuevo ejercicio. Ya, ¿cuál nos queda pendiente finalmente? Clases, acá, taller 1. Nos queda ahí. Alcanzamos a hacerlo en los 10 minutos. Y este es un poco más entretenido. Y aquí tenemos que pensar, y vamos a pensar un ratito preguntándole a ustedes. Ya. ¿Qué dice el punto 3? Determine qué equipo gana el juego de tirar la cuerda, ¿ya? Pero este juego no es el juego común que tenemos. De hecho, este video está en YouTube, tiene más personas, pero yo lo simplifiqué, por si acaso lo buscan. ¿Ya? Pero tenemos ese punto donde se conectan todas las cuerdas finalmente, ¿ya? Y vamos a tener un equipo A, ¿ya? Que estas son las miembros del equipo A y las miembros del equipo B, ¿ya? Que están tirando 4 cuerdas finalmente, ya unidas en un punto central que después la vamos a llamar partícula más adelante. Y gana finalmente la que tira la cuerda o ese punto se mueve hacia el lado K, o la que tira y gana y se mueve ese punto hacia el lado K. Entonces yo hice una simplificación de esto, ya en el plano, finalmente donde ese punto es ese punto que tengo acá. Acá tengo la cuerda de esta señorita que está acá, que es la F1, que es la señorita Juana, que está hecha del equipo A. Recordemos que este es el equipo A y este es el equipo B, ¿ya? Entonces, en el equipo A está Juana y María. Está Juana, está María. En el otro equipo está Julieta. Juana, María, Julieta. Y en el otro está Luna también. Ya, en el equipo B. Entonces, lo que me preguntan aquí, también qué equipo gana el juego de tirar la cuerda. Si gana el equipo A o el equipo B. Ya nos dan cuánta fuerza está ejerciendo Juana. Juana es la F1 y está ejerciendo 30 kilogramos. ¿Ya? María está ejerciendo una fuerza F2 de 29 kilogramos, ¿ya? Y el equipo B, Julieta y Luna, están ejerciendo una fuerza de 27, ¿ya? Kilogramos y 32 kilogramos respectivamente, ¿ya? Esas son las fuerzas que están ejerciendo y también cada una tiene un ángulo diferente, no es que todas tengan el mismo ángulo finalmente. Ya, fijémonos que esta tiene 40 grados con respecto a la horizontal y esta tiene 39 grados con respecto a la horizontal o al eje X, ¿bien? Tiene 48 y 45, entonces me preguntan cuál gana. ¿Cómo abordaríamos este problema? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos resolverlo? No es un problema de equilibrio, porque yo no creo que esté esto en equilibrio, no lo sé, vamos a averiguar. ¿Ya? Pero ¿cómo creen ustedes que podríamos resolver este ejercicio? Hay que ponerse en una posición, pasar para ganar. Hay que buscar el ángulo, moverse, cosa que el otro, o sea, Claro, esa es una de las formas de ganar, ¿cierto? Hay que buscar el mejor ángulo para poder mover finalmente este puntito hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo soy equipo A, quiero moverlo hacia la izquierda. ¿Ya? Sí, está bien. Eso es lo que debo hacer yo o lo que deben y hacer ojalá, las señoritas, ¿cierto? Para poder ganar. Nosotros, y para poder ojalá que los otros determinar estén lo más cerca posible entre ellos. lo más cerca posible entre ellos. Sí, ya ¿Sumar las sale fuerzas donde por va. equipo? También puede ser, a ver, primero lo que decía nuestro primer compañero, finalmente, es cómo ellos podían ganar o cómo se distribuían mejor las fuerzas. Es súper importante lo que él nos dijo, porque finalmente él intuye, o él sabe, que yo quiero ganar moviendo esa partícula hacia el lado izquierdo, ¿cierto? El punto de la cuerda hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, si quiero que gane A, y él está en el equipo A. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo quiero que se mueva en esa dirección, quiero que toda la fuerza actúe ojalá en esa dirección, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo entre más me mueva hacia arriba, por ejemplo, si esa fuerza, F1 que está acá, la estuviese haciendo Juana hacia acá arriba, y también, ¿cierto? María la está ejerciendo también con un ángulo muy grande hacia allá. ¿Qué pasa con la descomposición de esa fuerza? Miremos lo que pasa con el módulo o la proyección de la fuerza en esa dirección, donde yo quiero que se mueva la partícula para ganar. ¿Hacia dónde va? Hacia acá, ¿cierto? Pero una proyección muy chica, ¿cierto? Es chica, finalmente. Y esta también es chica. Entonces la fuerza resultante que vamos a tener para la fuerza en esa dirección, para donde yo quiera que se mueva la partícula en el eje X, hacia allá va a ser muy chica, ¿cierto? En cambio, la proyección de estas de acá, miren, fíjense que está esa, más esa, que incluso se van a sumar después, pero igual es mucho más grande que la proyección que me hacen esas dos. ¿Qué creen ustedes si pasaría eso si yo me muevo con mucho ángulo, hago un ángulo muy grande acá y me separo mucho y esta tipa están por acá?
de lo que hemos visto de fuerza resultante, conversemos un poco, más que resolverlo matemáticamente. Las fuerzas ya no trabajan juntas, po, se dividen. Como que está cada uno por su lado. Sí, pero en realidad Ah. las dos podrían sumar, porque están conectadas a través de un punto de la cuerda. Pero ¿qué pasa? Fíjense O sea, que la fuerza que tengo aquí es chica y esta es chica. ¿Y por qué es chica? Porque su descomposición en el eje X es chica. ¿Y te sirve que sea chica la descomposición en el eje X, que sea chica, para poder ganar esto de acá? ¿Les sirve o no? ¿Es lo que yo quiero? Yo creo que no, ¿cierto? Voy a limpiar aquí. ¿Qué me gustaría a mí si quiero que gane el equipo A, que es el equipo del lado izquierdo? Es que toda la fuerza, finalmente, la mayor cantidad de la fuerza se vaya en esa dirección. Que sea la fuerza más grande en esa dirección para que la mueva en esa dirección. ¿Por qué? Porque la componente, si yo voy a dejar la componente en la otra dirección, descompuesta de estas dos fuerzas, van en esa dirección, están trabajando en la dirección que yo quiero que me mueva, ¿no? Que yo mover esa partícula acá, no, ¿no es cierto? Porque la partícula, para que se mueva para allá, tiene que ejercer una fuerza para allá. Y entre más grande esa fuerza para allá, con mayor razón voy a tratar de mover, ¿cierto? Más voy a tratar de acelerar esa partícula o esa unión que tengo acá de la cuerda hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con la fuerza de esa fuerza y esa fuerza que están ejerciendo F1 y F2, pero descompuesta en el eje Y? Fíjense lo que está haciendo finalmente. Es una fuerza que va contraria a donde yo quiera que mueva la partícula, o sea, va perpendicular. No me sirve de nada. Son fuerzas que están equilibrando solamente la fuerza que está ejerciendo hacia allá y esa fuerza que se ejerce hacia allá. Equilibran entre las dos, hacia allá y hacia acá. Pero no me están aportando para donde yo quiero ganar, que yo quiero ganar hacia acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos decía nuestro compañero al principio. Tienen que tratar estas dos de juntarse lo que más puedan, salir de ahí y ponerse acá las dos. Esa cara y esa cara. Y ahí empujar las dos con el menor ángulo posible que puedan hacer. ¿Por qué? Porque toda su fuerza va a estar descompuesta casi en la dirección X para mover la partícula en X. Y casi nada de fuerza se pierde en Y, que no me sirve de nada. ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa si ustedes, imagínense intuitivamente, si ustedes están tirando la cuerda a 4 personas. Entre más se abran para contrarrestar estas dos que están acá, que son nuestros oponentes, imagínate que tú estás acá y estás acá. Ustedes dos como compañeros. Y están y sacamos hasta acá. Y ustedes se pusieron acá, aquí y aquí. Y estas otras están tensando de aquí a acá. Yo creo que es muy difícil tratar de mantener esta cuerda, ¿cierto? O este punto que no se mueva hacia la izquierda, hacia allá, perdón, hacia la derecha, ¿cierto? Hacia este equipo B, si tú estás con un ángulo muy grande hacia acá, ¿cierto? Con un ángulo muy abierto. ¿Por qué? Porque tenéis que ejercer mucha fuerza para poder mantener esta partícula en ese punto y que no avance hacia allá, porque estas están tirando con todo para allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu descomposición de fuerza en el eje X, en esa dirección, es muy chica. ¿Ya? Estáis todo traccionando, estáis tirando más que nada para allá y para allá a ese punto. Y eso no te sirve porque tú tienes que contrarrestar o ganarle a esta fuerza que va en esa dirección. Entonces no tiene mucho sentido hacer eso. Lo que más tiene sentido en realidad es que yo me ponga aquí y me ponga acá. Uno al lado del otro. Y tiene sentido porque entre más cercano yo esté, finalmente la descomposición va a ser más en esa dirección que en la dirección que no quiero, que es la perpendicular, que no me sirve de nada. ¿Ya? Eso es consecuencia de ver lo que estamos haciendo, de fuerza resultante. Ahora, ¿cómo podemos ver cuál de los dos equipos gana? Ya, pasamos a la primera parte, que era conversar cómo yo haría yo para poder ganar, finalmente. Que nos decía nuestro compañero. Nuestro compañero dijo, o sea, que pueden sacar la fuerza resultante de este equipo, que es el equipo A, que tenemos acá, y después compararlo con la fuerza resultante del equipo que está acá. Está bien, yo encuentro que está súper bien. ¿Ya? Y podríamos ver la fuerza resultante de un equipo y de otro equipo. Sí, es una de las opciones, pero también yo tengo que fijarme cuando yo saco fuerza resultante que tengo sentido, sí, voy a tener sentido, como todos están apuntando para allá y creo que uno va para allá y el otro va para acá. Pero voy a tener también una dirección, ¿cierto? Y una magnitud. Y no me interesa solamente la magnitud, porque uno podría tender a pensar, ay, el que ejerce más magnitud, o sea, el que ejerce mayor fuerza, es el que va a ganar. Pero ¿qué pasa si esa fuerza que estoy ejerciendo está muy pegada hacia el eje Y y poco hacia el eje X? Finalmente yo voy a estar empujando para acá cuando en realidad yo quiero lo de acá. Entonces yo creo que lo que hay que atacar finalmente es sacar la fuerza resultante. La fuerza resultante de todo esto acá, porque yo sé que esta partícula finalmente se mueve
en esa dirección, ganan las del equipo B. Y si se llega a mover en esta otra dirección, ganan las del equipo A. Entonces, bastaría solamente con sacar la fuerza resultante de esas 4 fuerzas. ¿Ya? Si ustedes sacan la Profe, fuerza resultante, ¿sí? la fuerza de Russell no entra. No, Que tenga solamente la se va a fuerza tirar. de... Sí, es buen punto, pero eso ya más adelante, más avanzado. Sí, porque la que puede ejercer mayor fuerza de roce finalmente acá abajo es la que podría ejercer mayor tensión en la cuerda. Pero ya eso es más fino, más para abajo. Nosotros nos estamos enfocando solamente en lo que pueden ejercer como fuerza sobre tracción en la cuerda. ¿Bien? Y ya te doy la fuerza. Ya, finalmente lo que tengo que hacer yo para poder resolver esto es para dónde queda mi fuerza resultante total. Sumo esa fuerza y esa fuerza. Y por ejemplo, como se nos va a acabar el tiempo, de hecho ya se nos acabó, se los voy a dejar como tarea para que ustedes la puedan resolver. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es sumar. Sumar F1 más F2 más F3 más F4. Si ustedes suman y tienen que hacer el mismo proceso que hicieron acá finalmente, fíjense. Por ejemplo, no, están la... Déjenme ir al whiteboard anterior. Es este. Ahí, por ejemplo, cuando tenía este sistema de fuerza del ejercicio 2, el ejercicio 2A tenía esta que traccionaba, perdón, esa fuerza que traccionaba y esa fuerza que traccionaba acá, ¿no es cierto? Esa y esa. Y sacábamos una fuerza resultante, ¿cierto? Sacábamos una fuerza resultante finalmente. Hacíamos una descomposición de fuerza, ¿cierto? Sumábamos la fuerza, sacábamos una fuerza resultante y finalmente la fuerza resultante nos dio en esa dirección. Si hubiese sido un concurso de tirar la cuerda, ¿cierto? Aunque las dos están para el mismo lado, es como un poco raro, se sabe para dónde va a ir. Ya, pero si hubiésemos hecho un concurso de fuerza, ¿cuál tira más para un lado o para el otro? ¿Para dónde se va a ir este punto o esta partícula? Porque no está en equilibrio. Finalmente, fíjense lo que pasa. Perdón. Ya. Fíjense dónde me queda la fuerza resultante de ese ejercicio, de sumar esa fuerza F1 con esa fuerza F2. La resultante me dice que va en esa dirección. Va en esa dirección y tiene ese componente. Entonces quiere decir que si hay una partícula en este punto no está en equilibrio, porque hay una fuerza resultante que da 29,81 kilonewton. Entonces quiere decir que va a haber una aceleración de la masa acá. Entonces ese punto se va a mover en esa dirección. Es lo mismo que tienen que hacer ustedes finalmente en el ejercicio que les estoy planteando acá. ¿Ya? Sacar una fuerza resultante y la dirección en la que apunte la fuerza resultante, su magnitud nos va a decir finalmente cuál es la que gana. Si me llega a dar, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, no sé para dónde da, porque no lo he resuelto propiamente tal. ¿Ya? Imagínense que me da una dirección, una fuerza resultante así, de sumar las 4. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente esta fuerza resultante, que es la suma de esa y esa, finalmente me da en esta dirección. Quiere decir que esta ejercieron mayor fuerza, entonces se va a mover la partícula hacia acá. ¿Ya? Y no pudieron contrarrestar lo que tenía acá. Recuerden que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, ¿cierto?, que están siendo aplicadas a una partícula, a un punto, en este caso el punto G. Luego vamos a ver cómo vamos a atacar esos problemas cuando sean equilibrio. En este caso no lo es, son fuerzas resultantes solamente. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, se los dejo como tarea, es hacer lo mismo de siempre, descomposición de fuerza, ¿cierto? Suma de fuerza, sacar la fuerza resultante obtenida como módulo y después obtener su dirección. Y con eso ustedes me pueden decidir cuál equipo va a ganar finalmente. ¿Cuál va a ganar? Para donde apunte finalmente la fuerza resultante. Si apunta hacia la derecha, gana el equipo B. Si apunta hacia la izquierda, gana el equipo A de Juan y María. ¿Creen que son capaces de resolver eso o no? ¿Sí, profe? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. No nada más que poder resolver esto acá. Lo vamos a... Traten de resolverlo y comparémoslo con lo que me puede dar a mí. Lo vamos a terminar la próxima clase, la primera hora, o antes, porque esto nos va a demorar 10 minutos. Lo vamos a resolver rápidamente y vamos a comparar lo que ustedes puedan tener. Traten de hoy día de resolverlo para que mañana en la clase de mañana lo repasemos antes de pasar a estática de la partícula. ¿Ya? Profe, Dígame nomás. ¿y no se puede como dividir los equipos? Primero calcular la fuerza resultante en A y después la de B. Exactamente, también puedes hacerlo si son descomposiciones. Tú puedes hacer exactamente eso. Si tú quieres, no hay problema. Lo que me dice su compañero es calcular. Estoy con el lápiz al revés, por eso me borra. Déjame cambiar acá.
que ya terminamos la hora y no quiero que después se atrase en otro ramo. Ya. Pero pues lo que me dicen es que calcule la fuerza del equipo A. Entonces, no sé, la fuerza del equipo A me da así. Que va a ser igual la suma de F1 más F2, ¿no es cierto? Y sumo eso, ¿no? Entonces me va a dar esa FA como componente con su ángulo. Después voy a sumar la componente de la fuerza de B. La fuerza del equipo B, que va a ser la fuerza de 3 más la fuerza de 4. Y entonces voy a tener la magnitud de esta y voy a tener la magnitud de esta más su dirección, ¿ya? Pero eso no me dice todo, ¿ya? Nuestro compañero sí está bien, nos dice, veamos cuál de los dos ejerce mayor fuerza finalmente, pero acuérdense que hay algo importante en la fuerza, no solamente importa la magnitud, porque estas pueden ser 100 kilos, imaginémonos que estos son 100, y estas pueden estar ejerciendo quizá 60 kilos, ¿ya? Pero ¿qué me importa finalmente también? Es la dirección, porque imagínense que estas están dando 100 kilos, pero en esta dirección, ¿ya? Y yo lo que quiero es la que se mueve para allá o la que me mueve más la partícula allá según mis reglas que tengo yo para tirar la cuerda. Si esa está descompuesta muy hacia arriba, porque tengo el ángulo muy grande con respecto a la horizontal, la descomposición prácticamente va a ser para allá. Pero en cambio esta 60, la descomposición va a ser por acá, entonces toda su fuerza va a estar en esa dirección, ¿ya? Entonces por eso es importante después, tú después lo que podrías hacer, una vez que tengas FA y FB, puedes sumar la fuerza resultante como FA más FB. La puedes sumar de nuevo. O se lo está empezando a pegar. ¿Se entiende, cierto? Pueden resolverlo de varias formas, finalmente. Sí, profe. ¿Ya? Traten de trabajarlo dentro del día, hasta antes de la clase de mañana. Y la clase de mañana, de todas formas, lo vamos a resolver rápidamente. O, no, lo resolvemos en la clase. Me gusta más irlo resolviendo. Aquí yo les entregue los ejercicios, que creo que es mucho más práctico así que estarles mostrando los ejercicios ya completos. Bien. Y mañana partimos con eso y la estática de la partícula. Yo le voy a enviar estos rayados, ese que hicimos hoy día y este que tenemos acá, más la guía de hoy día. ¿Ya? Se las voy a enviar al correo por mientras y hasta que me acostumbre un poquito al sistema de LMS para poder subir las cosas ahí. ¿Ya? Al mismo correo donde le estaba enviando los links. Nos vemos mañana entonces, ¿ya? Chao, profe. Ya pues, nos vemos. Por aquí está. Ya, nos vemos. Chao, Cuídense, que profe, estén bien. gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.